No le puse la... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien a pesar de todo lo que está pasando, ya que nuestra fe y nuestra confianza no está puesta en las cosas de este mundo, sino está cimentada en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y en su preciosa palabra. Amén. Bueno, pues continuando con el estudio de la restauración de los muros y las 12 puertas en los tiempos de Nehemías, por fin hemos llegado a la puerta dorada, la puerta oriental. Pero antes de continuar, quisiera poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que sea Él el que nos hable. Bendito Dios y Padre eterno, alabamos y glorificamos tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que en esta noche seas tú el que nos hable, el que ministre a tu iglesia. Háblanos, Señor, hoy. Quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que tu palabra fluya y llegue al corazón y al espíritu de tu iglesia. Glorifícate, Señor, en tu palabra y sea tu nombre exaltado en toda la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos por favor al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 3, versículo 29. Yo sé que la mayoría tal vez tenga su teléfono y pueda ir a la cita rápido, pero si no, vamos a dar un poco de tiempo. Nehemías 3, versículo 29 dice: después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Mira, la puerta oriental o la puerta dorada es sin lugar a dudas la más importante y significativa de todas las puertas en los muros de Jerusalén. Desde que edificaron los muros y el templo de Jerusalén, ya que representa para Israel, entre muchas otras cosas, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá con gran poder y gran gloria. Y ese momento, hermano, será sin duda un acontecimiento glorioso, largamente esperado por su pueblo Israel y también por su iglesia a través de los siglos, pero al mismo tiempo también será un tiempo de gran temor y angustia, dependiendo de qué lado estemos y qué hayamos hecho con toda esa palabra que hemos recibido y hayamos puesto o no por obra. Algo de esto habló Juan Manuel el miércoles pasado, de cómo debemos estar preparados para ese tiempo. Espero que lo hayan visto y si no, por favor, véanlo. Ahora bien, ¿qué podemos ver y aprender de esta puerta? Mira, la puerta dorada está situada en el muro en la ciudad de Jerusalén, en el este. Y es la única puerta de entrada a la ciudad que se puede ver desde el oriente, concretamente desde el Monte de los Olivos, donde el Señor en repetidas ocasiones se paraba y contemplaba la ciudad. Ese monte sobre el cual el Señor, viendo hacia la ciudad, triste después de haber compartido y predicado su palabra por tanto tiempo, se lamentaba de la situación espiritual de su pueblo Israel y ante su rechazo hacia él, de tal manera que declara ahí en Mateo 23, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, en los versículos del 37 al 39, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Un clamor del Señor por su pueblo Israel, pero también poniendo en esas palabras una condición esencial para poder verlo más adelante cuando Él regrese. Dice: hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, y reconozcan que Él es Dios. Y se cumplirá de acuerdo a Zacarías 14:4,
esta palabra, la cual profetizó Zacarías diciendo en el capítulo 14, Zacarías 14, versículo 4. Esta palabra se ha de cumplir. Ahí dice: y se afirmarán sus pies en aquel día, hablando del Señor Jesús en su regreso, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Hermano, el mismo lugar donde clamó el Señor por Israel, su pueblo. Ahora bien, hay un contexto histórico que quiero tocar, pero que en realidad tiene un montón de aplicación y está cimentado en muchas citas y en muchas profecías acerca de esta misma puerta. Esta puerta dorada es la puerta más antigua de las murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén y data desde el siglo V. También se le conoce, oye, esto es en realidad impresionante, también se le conoce como la puerta de la misericordia, o también llamada la puerta de la vida eterna. Esas promesas de Dios para su pueblo, para su iglesia, en las cuales desde ahora podemos vivir en su misericordia y en la esperanza de esa vida eterna que Él nos prometió. Amén. La puerta dorada se encuentra en el centro de la muralla este y era la única que permitía el acceso al monte del templo, al monte Moriah, desde el exterior, y daba acceso directamente al templo y al tabernáculo. Y según algunos historiadores, por su ubicación fue también el escenario donde el apóstol Pedro y Juan sanaron a un cojo que estaba a la entrada de la puerta, que en ese tiempo llamaban Puerta de la Hermosa. Esto lo habla ahí en los Hechos de los Apóstoles. Actualmente en los muros de Jerusalén solo hay 8 puertas en este tiempo, 7 de las cuales están abiertas y solo esta, la puerta dorada, está cerrada. Y esto es desde el año 1541. Y checa esto, que es un dato muy interesante. Durante mucho tiempo sabemos que hubo guerras en contra de Jerusalén. Muchas veces esos muros y esas puertas fueron derribadas en muchas ocasiones. Todas fueron derribadas y reconstruidas, pero esta puerta es la única de todas que permaneció sin ser destruida y que hasta hoy permanece cerrada. Y mira esto que es muy interesante. Esto fue por el sultán Solimán el Magnífico, un comandante del ejército otomano durante la conquista de los territorios del norte de África y de la mayoría de los territorios de Medio Oriente, donde estaba también incluida, por supuesto, la ciudad de Jerusalén. Después de esto, el sultán Solimán ordenó cerrar esa puerta, porque según la tradición judía, esta puerta era la que utilizaría el Mesías en su segunda venida para entrar a la ciudad de Jerusalén. La profecía que decíamos que está en Zacarías 14:4 y en otras muchas profecías en la palabra. Y ellos, los musulmanes y el sultán Solimán, conocían perfectamente esta profecía. Así que para prevenir e impedir que esto sucediera, se les ocurrió cerrar esa puerta para que el maestro no entrara, para que el Señor no entrara. Pero yo creo que le han de haber dicho por ahí: oye, pero el Señor es alguien poderoso, una puerta no va a ser impedimento para que Él entre. Entonces ponen exactamente afuera, enfrente de la puerta dorada, un cementerio musulmán. Un cementerio musulmán, porque decían que el Señor era un Cohen, un sacerdote consagrado. De hecho, en los cementerios está prohibida, sobre todo a los sacerdotes, la entrada debido a la impureza que atrae hacia ellos, según el libro de Levítico, Ezequiel y varios otros. Es por eso que esta puerta está cerrada hasta el día de hoy. Pero fíjate en esto:
Esto que hicieron y que aparentemente sería un obstáculo para la llegada del Maestro y la entrada a Jerusalén por esa puerta, en realidad lo que hicieron fue cooperar con el Señor para que otra profecía dada 2600 años antes se cumpliera. Esa profecía dada por Ezequiel y que decía que tenía que ser cumplida antes de la llegada del Maestro, del Señor, iba a cumplirse gracias a ellos, a lo que ellos hicieron tratando de estorbar la obra del Señor. Esta profecía está en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos del 1 al 3. Vamos ahí, por favor. Ezequiel, capítulo 44, versículos del 1 al 3. Esta es una de las visiones que el Señor le mostró al profeta Ezequiel, que dice 44:1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual, mira, fíjate en esto, hacia el oriente, y estaba, ¿qué? Dice ahí, cerrada. Y estaba cerrada, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Es impresionante cómo el enemigo trata de estorbar los planes de Dios y a fin de cuentas parte del cumplimiento. En esta puerta que permanecía cerrada en ese tiempo solamente podía acercarse el rey desde la parte de adentro, pero no podían abrirla. Permanecería cerrada porque el Señor entró por ella. Aquí lo que está diciendo que Jesús es Dios. Hermano, esta profecía de Ezequiel 44, 1, 3 ya fue cumplida. ¿Por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Esto sucedió aquel día que el Señor entrara por la ciudad de Jerusalén por esa misma puerta. En alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir bastante acerca de esta puerta y ligarla con la fiesta de los tabernáculos, algo que el Señor hizo impresionantemente en esa entrada a Israel. Dice que Él entró a Jerusalén montado en un asna, un pollino, y esto está ahí en Mateo 21, 1 del 1 al 9. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 21, versículos del 1 al 9. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráedmelos. Y si alguien les dijere algo, digan, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las palabras que debe expresar su pueblo Israel cuando el Mesías regrese. En esta profecía de Ezequiel 14,
decíamos, ya fue cumplida, pero aún falta la segunda parte. Lo que ha de cumplirse en la segunda venida del Señor, la cual será impresionantemente gloriosa, donde ya no vendrá manso y humilde sobre un asna, sobre un pollino, sino vendrá con gran poder y gran gloria. Ahora bien, en este caso, el problema con el pueblo de Israel y los otros pueblos árabes es que ignoran voluntariamente el hecho de que el Mesías ya vino y no se dieron cuenta del tiempo de su visitación y siguen esperándolo. Por eso, esta decisión de cancelar esa puerta del sultán Solimán al tratar de estorbar los planes de Dios, ellos mismos cooperaron con él para que se cumpliera conforme a su propósito, así como hizo con el edicto de Augusto César, que hizo que María y José fueran a Belén para que el maestro naciera ahí. ¿Cuántas veces el enemigo, al tratar de estorbar los planes de Dios, él mismo ayuda para que esto se cumpla? Todo lo que hicieron los escribas y los fariseos al clamar para que el Mesías fuese crucificado, a pesar de las advertencias de Gamaliel y de tantos otros. Pero la palabra debía cumplirse. Los judíos, algunos de ellos, la mayoría tal vez, siguen esperando al Mesías prometido. Incluso, checa esto, en ese muro, en esa puerta oriental, el día de hoy hay grafitis. Ese muro y esa puerta están grafiteados. Han de haber sido mexicanos. Grafitis que dicen: ven, Mesías, Israel te espera. Y será por esa puerta en la segunda venida del Señor que Él entrará nuevamente, física o espiritualmente, o las dos. La profecía de Ezequiel 44 del 1 al 3 ya se cumplió, pero eso es solo la primera fase. Lo que ahora falta es que se cumpla la profecía de Zacarías 14:4, la cual anuncia la venida del Señor por segunda vez, y se cumpla también lo profetizado en el Salmo 24 del 7 al 9. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero quisiera hacer un comentario, ya que mientras veía y checaba todo esto, me llamó la atención que después de que el templo de Jerusalén, que el Señor profetizara en Mateo 24, que había de ser destruido totalmente hasta no quedar piedra sobre piedra, hecho esto por los romanos en el año 70, la ciudad quedó totalmente abandonada, desolada, y como era de esperar, fue siendo ocupada por otros pueblos, otras naciones que no eran judíos, dentro de los muros de la vieja Jerusalén. Y después de ser creado el islamismo como religión en el siglo VII, los musulmanes, ya en la vieja ciudad de Jerusalén, vinieron y tomaron parte del monte Moriah, donde estaba precisamente el templo y el tabernáculo. Y ahí mismo, en ese mismo lugar, construyeron la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca. Ese domo donde, esa roca donde dicen que Abraham, según iba a sacrificar a su hijo Isaac, aunque los musulmanes dicen que al que iban a sacrificar ahí era Ismael, o sea, siempre tratando de hacer lo que el Señor hace o usurpando alguna cosa. Ahora checa esto que parece increíble. Hoy en día la vieja ciudad de Jerusalén está dividida dentro de sus muros en 4 diferentes barrios. El barrio musulmán, hay un barrio armenio, incluso un barrio cristiano y un barrio judío en un espacio muy limitado.
Pero ¿por qué te comento esto? Hermano, así sucede cuando nosotros descuidamos nuestra vida delante de Dios y vamos dando cabida a todas esas cosas que tal vez pudieran parecer para nosotros intrascendentes y que si nos descuidamos toman el lugar de Dios en nuestra vida. No quisiera abundar en eso porque es bastante y hemos tenido mucha instrucción acerca de esto. Solo quiero que estemos alertas ya que hemos recibido bastante instrucción. Solo hay que llevarla a la práctica. Todo eso que hemos aprendido en todos los aspectos de nuestra vida. Juan Manuel comentaba algo muy importante que me llamó la atención. Y decía que debíamos estar preparados para esa segunda venida, no solamente orando, no solamente alabando y glorificando a Dios. Por supuesto que es sumamente importante que hagamos esto. Pero la mejor manera de hacerlo era hacerlo en cada aspecto de nuestra vida. Cuidar cada aspecto de nuestra vida poniendo por obra lo que en la palabra hay. Porque es ahí donde se ve si hemos crecido o no. Se habla mucho en este tiempo de que el Señor viene pronto y debemos estar preparados. Incluso ya pareciera algo reiterativo en muchas iglesias. Y es cierto, el Señor viene pronto, pero debemos estar preparados. De eso habla el apóstol Pedro en lo que acabamos de ver el miércoles pasado. Hay que ponerlo por obra, lo que dice en la palabra. Así que hagámoslo. Amén. Ok, volviendo a esta puerta dorada, para los que no conozcan la ciudad de Jerusalén, yo tampoco la conozco, aún. Hay muchas fotos e información acerca de esta puerta, pero en realidad son dos puertas juntas en una. Es como si fuera un libro abierto de una parte y otra parte. Como a veces se muestran las tablas de la ley. Una es la llamada puerta de la misericordia y la otra la puerta de la vida eterna. Dos de los atributos principales de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Señor, es misericordioso y Él mismo es la vida eterna. Y hablando de su misericordia, hay algunos versículos que me llamaron la atención mucho en unas de las lecturas que he tenido en semanas anteriores y que pude ver ahí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7. En Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 19, que habla de la misericordia y del amor de Dios por su pueblo. Vamos por favor ahí a Miqueas capítulo 7, versículos del 7 al 8. Checa esto. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Y checa esto, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuán gloriosa es la palabra del Señor, cuán grande es su misericordia. Mira, hermano, en relación a la puerta dorada, también llamada puerta oriental, hermano, no sé si te has dado en cuántas ocasiones en la palabra se hace alusión al oriente. Son muchas citas desde que empieza el Antiguo Testamento hasta que termina. Es un lugar, un punto muy significativo para el pueblo hebreo y para el propósito y el plan de Dios. Por ejemplo, el Edén estaba en el oriente. Ahí está en Génesis 2:8. Del oriente también vinieron unos astrólogos, una casta de sacerdotes de la antigua Persia, los magos, que se nombran ahí en el libro de Mateo, versículos 1 y 2. En Mateo 2, 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Checa esto también. El templo y el tabernáculo, por instrucciones precisas de Dios, están colocados hacia el oriente. Desde que el Señor dio instrucciones a Moisés en el monte, le dijo que lo hiciera conforme a lo que le había sido mostrado. Y él le había mostrado que esto debía de estar orientado, valga la redundancia, hacia el oriente. La tierra prometida, Canaán, estaba al oriente, lo que ahora corresponde a Israel, Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, todos esos lugares. También del lado oriente fue que el Señor ordenó a Moisés hacer la única entrada en el tabernáculo, conforme a lo que le había mostrado en el monte, esa puerta llamada el camino. Esa declaración que Jesús hizo delante de los escribas y los fariseos diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, haciendo alusión a esta puerta que Él era Él mismo. Y la palabra también nombra, entre muchas otras cosas, que el Hijo del Hombre, el Señor, vendrá por el oriente. Mateo 24:27 dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y fue también ahí, en el Monte de los Olivos, al oriente, donde el Señor fue recibido en las nubes y ascendió a los cielos. Y es el mismo lugar, el escenario de su segunda venida. En Hechos 1, de 9 al 11, dice, Hechos 1, versículos de 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, esto ha de cumplirse pronto, así que estemos preparados. Amén. A veces extraño la respuesta de la iglesia, pero yo sé que ahí donde están recibiendo lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Ok, en estos estudios, buscando quiénes eran los que restauraban esos muros y esas puertas, desde que empezó a construirse, me llamó poderosamente la atención los guardas de la puerta oriente, precisamente. En los tiempos del rey Ezequías, dice la palabra que eran los hijos de Coré. Los guardas de la puerta del oriente eran los hijos de Coré. Y me llamó mucho la atención, ya que todos sabemos la historia de la rebelión de Coré contra Moisés. Coré, un levita, hijo de Isjar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén. Datán, Abiram y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés, y las consecuencias de esta rebelión, no solo contra Moisés, sino contra Dios, fueron terribles. Dice la palabra que la tierra se abrió y fueron tragados todos ellos junto con sus casas, sus posesiones, con todo lo que tenían. La tierra se abrió, se los tragó, y luego la tierra se cerró otra vez sobre de ellos. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Pero checa esto, años después se nombra a sus hijos. Es decir, que a los hijos de Coré no los consumió a todos junto con sus padres.
Números 26:11, dice solo esto, 26:11, dice, mas los hijos de Coré no murieron. Ahora, hermano, sus hijos de Coré no murieron, pero ¿te imaginas cómo debió ser la vida de los hijos de Coré después de todo esto? Del rechazo que sin duda debieron tener delante de todas las tribus de Israel. Cargar con la fama de su padre, aquel que se había rebelado contra Moisés y contra Dios, y que se lo tragó la tierra. Esto ha de haber sido muy duro para los hijos de Coré. Sobrellevar todo eso. La gente comúnmente, y es triste decirlo, también a veces en las iglesias, difícilmente es que tenga a veces misericordia con aquellos que por alguna razón están estigmatizados o tuvieran algún pecado, o como en este caso que ni siquiera ellos tenían la culpa de lo que había pasado. El apóstol Pablo habla acerca de tener misericordia con aquellos que pueden caer o estar en alguna situación, y dice que aquellos que son más espirituales en la iglesia los restauren. Pero la situación con los hijos de Coré, pues me imagino debió haber sido bastante difícil para superar, pero el Señor es impresionante. El Señor es impresionante y su misericordia es eterna. En el primer libro de Samuel, en Primera de Samuel, dice algo que pudiera parecer bastante duro al principio, pero increíble después. Dice ahí en Primera de Samuel 2, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos ahí, por favor. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y oye esto, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Hermano, esta es sin lugar a dudas una muestra palpable de su infinita misericordia, como es llamada una de las hojas de la puerta dorada, ya que no solo no consumió a los hijos de Coré junto con sus padres, sino que dice aquí en Primera de Samuel, lo que acabamos de ver, que él hace descender al Seol, como lo hizo con Coré y con los que se rebelaron. Pero también dice que él hace subir. ¿De dónde? Del polvo, del muladar. Hermano, espero que nunca te olvides, que nunca nos olvidamos, ninguno de nosotros, de dónde nos sacó Dios. En Segunda de Crónicas hay algo que me gustaría que viéramos. Solo checa dónde puso el Señor a los hijos de Coré. Segunda de Corintios, capítulo 31, 14. Segunda de ¿qué dije? Segunda de Crónicas 31, capítulo, versículo 14. Dice, y el levita Coré, hijo de Ibna, guarda de la puerta oriental, la más importante de todas. Tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Hermano, checa esto. No solo lo puso como guardas de la puerta oriental, la más importante y trascendencia en el plan de Dios, sino que tenían a su cargo las ofrendas voluntarias y su distribución
de esas ofrendas voluntarias a Jehová, pero además también tenían a su cargo las cosas santísimas. Esto es increíble, pero esto es nada más así. Checa alguna de las características de estos hijos de Coré, que eran guardias de la puerta oriental. Este es una enseñanza impresionante para nosotros de parte de Dios. Hermano, aquí en la congregación hemos estudiado en diferentes ocasiones los libros de los Salmos, los hemos estudiado completos más de una vez. Y nos pudimos dar cuenta en esos estudios que los hijos de Coré habían compuesto algunos de los Salmos. Pero al ver solo algunos de ellos, de estos salmos de los hijos de Coré, vamos a verlos. El Salmo 42, uno muy conocido. Salmo 42, versículos del 1 al 4. Al ver estos salmos, realmente es impactante. Dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré, y comienza: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esto le debían de haber dicho muchas veces a los coreitas: ¿y dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermano, este salmo está impresionante. Solo es una parte. Si no dijera el título en mi Biblia de quién es y a quién se dedica este salmo, podríamos pensar que es un salmo de David, porque es un salmo escrito conforme al corazón de Dios. Un salmo impresionante, donde los hijos de Coré derraman su corazón delante de su Dios, delante del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y un profundo anhelo en su corazón. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, en este tiempo, esto debiera ser nuestro clamor, no porque Dios no esté donde nosotros estamos. Sabemos que Dios está donde quiera que nosotros estemos, pero el anhelar, el estar con la iglesia. Ese debe ser un clamor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Checa esto. Masquil significa instrucción y son salmos dirigidos para el remanente fiel que sí entenderá. Esto es lo que significa mastil. Algo para enseñar a los que sí entienden. Los hijos de Coré dan de instrucción al pueblo, a los entendidos. Esta misma palabra masquil en plural, mashilim, significa sabios o entendidos. Instrucción de parte de los hijos de Dios, de ellos a los hijos de su pueblo. Mira, vamos por favor ahí al Salmo 45. Nada más vamos a ver dos ejemplos de esto. Salmo 45, 1 dice: rebosa mi corazón palabra buena,
Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Hermano, esto no es solo un salmo, es un poema dirigido al Rey. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Él es el que pelea por nosotros. Tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Así quisiera poder expresar mis palabras delante de Dios. Es impresionante. Hermano, no sé si tú te das cuenta del corazón de los hijos de Coré. Ellos escribieron 11 salmos, de hecho 3 masquiles y 8 salmos, donde se puede ver el corazón, las características de aquellos que están en esta puerta. Pero no solo esto. Mira, ahí en 2 de Corintios 20, vamos ahí, por favor. 2 de Corintios 20. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Dios oye. Y fíjate lo que dice en el versículo más adelante, en el versículo 15. Y dijo, el Señor les habla, oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová dice así, no temas ni te amedrentes delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Algo que a veces no entendemos y queremos pelear por nosotros mismos. Dice en el 16, mañana descenderán contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué pelees ustedes en este caso. Párense, estén quietos y velen y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Y mira quienes comienzan a llevar a cabo estas instrucciones en el 19. Y se levantaron los hijos de Coré, los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Hermano, los hijos de Coré se levantaron para alabar con gran clamor al Señor, el Dios de Israel, marchando al frente de los guerreros. Cantaban en honor de su Dios, y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas,
el Señor puso emboscada contra todos sus enemigos, los enemigos de Israel, y fueron derrotados. Y dice la palabra, sin quedar uno solo de ellos. ¿De quién es la batalla? Del Señor. Esta es otra de las características de los levitas, los hijos de Coré. Van al frente de los ejércitos de Israel, al frente de la batalla. Son aquellos que preparan el camino donde Dios el Señor va a pelear, que confían plenamente en Él y esperan su salvación. Hermano, para restaurar esta puerta, que te decía que cada puerta es una parte en el alma de nosotros, para restaurar esta puerta, estas son solo algunas de las características de aquellos que quisieran estar ahí delante del Señor y ser guardas de las puertas, de esta restauración de la puerta dorada en concreto en nuestras vidas, de esa esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús, con un corazón limpio y dispuesto que lo alaba y va delante de su pueblo en las batallas. Somos guardas nosotros de esa puerta. Espero que sí. La puerta dorada es también la puerta de la misericordia, esa misericordia que tiene para con todos. Algo que Juan Manuel, decíamos, nos está hablando en 2 de Pedro. Quisiera leerlo porque incluso hoy puso Juan algo de esto, días después de que yo lo había colocado en lo que iba a compartir hoy, y me llamó mucho la atención, así que quisiera leerlo tal y como lo puse. Dice 2 de Pedro 3:1 al 9: Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo mismo que les decían a los hijos de Coré y a nosotros en este tiempo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, esto es impresionante, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas palabras del apóstol Pedro están increíbles, una muestra impresionante de su infinita misericordia de nuestro Dios. A los guardas de la puerta oriental, los levitas, los hijos de Coré, en los tiempos del rey Ezequías, también les reclamaban diciendo: ¿dónde está tu Dios? Lo mismo que en estos tiempos a sus hijos, pero ellos permanecían firmes, fieles al llamado de ser guardas de esa puerta, sabiendo que Él retarda su promesa, que Él no retarda su promesa de venir pronto, sino que en su infinita misericordia dice que Él espera que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo, dice la palabra, que ninguno perezca. Cuán glorioso es su nombre. Ahora bien, esta puerta de las ovejas con la cual comenzamos estos estudios, la puerta de las ovejas, aún está abierta. Jesús dijo en Juan 10:7 al 9, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9.
Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor Jesús, esperando que todos entren por ella. Pero una vez que el tiempo, conforme a su palabra, se ha cumplido, hermano, esta puerta va a ser cerrada. Y la oportunidad de salvación se perderá. De ahí la importancia que tiene la iglesia delante de aquellos que todavía no lo conocen. Dice que esa puerta, después de cumplido el tiempo de Dios, se va a cerrar y nadie va a poder entrar por ella. Hermano, todavía hay tiempo para aquellos que aún no han entrado por ella, para que vengan y entren. Seamos como esos guardas de la puerta dorada, con esas características que tienen los que aman a Dios, y hagamos la parte que nos corresponda. Amén. Señor, bendito sea tu nombre. Te exaltamos y glorificamos, Señor, tu nombre. Bendecimos, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Padre, por lo que hablas a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Señor, te ruego que tu palabra halle cabida, Señor, en la vida de cada uno de aquellos que le estén oyendo. Si alguno, Señor, que esté oyendo y que no haya entrado por esta puerta, Señor, tócalo. Envía, Señor, obreros a ese lugar y concede en tu misericordia, Padre, que puedan arrepentirse y venir a ti. Incluso, Señor, aquellos de los que una vez estuvieron en tu iglesia y ahora, Señor, no están. Vuélvelos, Señor, a casa. Tráelos, Señor, de regreso. Tráelos a esa tierra que, como a tu pueblo juraste a sus padres que les darías, esa tierra prometida, Señor, que eres tú, y que tu gloria y tu misericordia, Señor, nos alcancen. Bendito sea tu nombre. Gloria al Rey por siempre. Amén. Esta es solo una parte de lo que representa la puerta dorada. En realidad son bastantes cosas y no quisiera dejarlas afuera, porque si no, luego ¿qué hago con todo lo que tengo apuntado? Entonces, pues vamos. Gracias por la oportunidad. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.